de Shanghái a Shanghái, se ha consolidado como uno de los estrategas más perspicaces de su generación, dedicado a trazar una hoja de ruta para el futuro de nuestra nación. Pero su trabajo no se detiene atrás. Fiel a su espíritu innovador, ha dado el siguiente paso: fundó Axonexus, una firma pionera cuya misión es construir la infraestructura tecnológica para hacer realidad esa visión del Perú resiliente y autónomo. Él se define como un académico, un empresario, sino como un arquitecto del nuevo Perú. Con ustedes, el doctor Juan Carlos Picón Sánchez. Muchas gracias, estimada, por vuestra correspondencia. Pueden pasar, adelante. Gracias por su atención. Vamos a pensar con el Shanghái, el caballo de Troya geopolítico. ¿Cómo el Perú puede ganar en esta guerra que no se sabe que está peleando? Y de repente ustedes no saben, pero estamos en una guerra geopolítica entre las más grandes potencias que son Estados Unidos y China. ¿Okay? Entonces lo llamamos el caballo de Troya como una semejanza de lo que sucedió en Grecia en esa época, ¿no? Es el caballo de Troya que a nivel geopolítico. Entonces eso hay que entender, hay que comprender dónde estamos para poder tomar las decisiones que nos pueden llevar a las metas que queremos. Siguiente, por favor. Entonces, estamos en el tablero de ajedrez del siglo XXI, ¿ok? Nosotros tenemos que pensar como geoestrategas, tenemos que ver el mundo como un ajedrez, ¿ok? Tenemos que pensar así como estrategas. El mundo es un tablero de ajedrez y yo tengo que saber mover, tengo que saber dónde poner las torres, los alfiles, la reina para poder triunfar en esta carrera, en esta competencia que está sucediendo. Ya hemos llegado al fin de la unipolaridad. Anteriormente Estados Unidos era la potencia dominante, pero ahora ha surgido la República Popular China. Eso significa que estamos en un mundo bipolar. El mundo unipolar de la preponderancia política, económica ha terminado. Ahora estamos en este mundo en el cual hay dos grandes potencias que están rivalizando quién va a poder dirigir el mundo de aquí en los próximos años. Por eso les digo que hemos entrado en una era de competencia. Está en una competencia multipolar. China y Estados Unidos son los principales protagonistas de esta competencia. La Unión Europea está muy por detrás. Hace poco la economía de China ya ha superado a la economía de la Unión Europea. Es decir, que en más o menos el 2050 ninguna economía de la Unión Europea va a estar entre las 10 más grandes del mundo. Actualmente la economía alemana, que es la más grande de la Unión Europea, que es la locomotora europea, es la economía cuarta, quinta del mundo, solamente después de Estados Unidos y China. De ahí viene la India y viene Japón. Pero en el 2050 ningún país europeo va a estar en ese ranking. Eso significa que el continente europeo cada vez va a tener menos importancia, menos poder en el mundo internacional. Eso es lo que va a pasar según los pronósticos de acá a 2050 en unos 25 años. Entonces hemos entrado en una era de competencia entre estos dos colosos y cada movimiento económico y tecnológico es una jugada en este tablero. ¿Quién va a ganar, quién va a triunfar? Depende de la estrategia que sean, depende de sus tácticas, depende de lo capaces, visionarios que sean. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que ver el mundo como un tablero. ¿Cómo juego mis piezas? Depende de mi capacidad, de mi visión, de mi raciocinio, de muchos factores. Siguiente, por favor. La geoeconomía como arma. Esa es la arma de este siglo, la geoeconomía. Las guerras del futuro se libran con puertos. Repito, las guerras se libran con megapuertos, con rutas comerciales. Esa es la clave, la ruta comercial. ¿Cómo llego a mis socios? ¿Cómo puedo exportar, importar? Y lo tercero, el dominio de la inteligencia artificial. ¿Cuán avanzado estoy para poder desarrollar ciencia? Para poder avanzar en algoritmos matemáticos avanzados. Esa es la clave ahora, no quién tiene este conocimiento, tecnología, no. Esa es la clave. Entonces, la nueva infraestructura es la nueva doctrina militar. La infraestructura de clase mundial. Que afortunadamente China ha instalado en este país tecnología de punta para beneficiarse, para conectarse. Y les voy a decir la razón. Y el Perú también se beneficia.
Entonces, estamos en esta nueva arma que es la geoeconomía, que es un concepto que combinamos geopolítica con economía y surge una nueva entendimiento, una forma de estudio. Siguiente, por favor. Entonces, el Perú está en el epicentro. En el epicentro de estas dos grandes potencias. China ha invertido en el megapuerto de Shanghái, pero Estados Unidos tiene invertido en el megapuerto de Corío, que está en Arequipa, que parece que va a ser mucho más grande. Entonces, Estados Unidos, Washington, está preocupado por la influencia china que hay en la región. Por eso, por su posición y recursos, nuestro país, el Perú, se ha convertido en un pivote geoestratégico. Aunque ustedes ni lo sepan, pero es así. A nivel mundial, el Perú es un pivote geoestratégico. ¿Por qué? Por nuestra ubicación privilegiada. Por eso. Gracias, afortunadamente, tenemos una ubicación muy importante que China la ha tomado para poder llegar a Sudamérica y llevarse todos los recursos, alimentar a su inmensa población. Entonces, el megapuerto de Shanghái es ese símbolo más importante en este tablero que es Sudamérica, que estamos aquí en nosotros. Siguiente, por favor. Ahora bien, el Perú como un estado pivote. Como ustedes pueden ver, China quiere convertir al Perú en un centro logístico. Costco Shipping quiere convertir al Perú en un centro logístico para todo Sudamérica. Para Chile, para Ecuador, para Colombia, para Brasil, México y los demás países. Eso es lo que realmente quiere China. China es muy ambicioso. ¿Ok? Entonces tenemos que verlo así. Perú es el estado pivote y de aquí va a surgir ya un ecosistema, unas rutas comerciales que van a llegar a Brasil, Argentina, Chile. Eso es lo que realmente quiere Costco Chile de Chile. Siguiente, por favor. Entonces, el despertar del dragón. China tiene la ambición de volver a ser el centro del mundo. No solamente quiere ser un país satélite, un país avanzado, quiere llegar a lograr la hegemonía mundial. Eso es lo que tenemos que entender y comprender. Entonces, está haciendo todo lo que está a su alcance. Está invirtiendo fuertemente en la nueva ruta de la seda, que se despliega por el mundo entero: Sudamérica, Europa, África, Oceanía, todas las partes. Por eso les digo el despertar del dragón. ¿Y por qué? Porque hace apenas 40 años de un país pobre, de un país en la que no representaba muy poco en el mundo, pero ahora ha despertado. Y como dijo Napoleón allá en el siglo XVIII, China es un león dormido y el día que despierte el mundo temblará. Era un visionario, obviamente, porque esa fue hace más de 200 años y ya lo estamos viendo ahora. Entonces, tenemos que considerar eso. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la clave, la nueva ruta de la seda. China ya tenía una ruta de la seda hace siglos, ¿okay? Pero ahora quiere construir, está construyendo una nueva ruta. Y Chancay, acá en el Perú, es uno de esos nodos estratégicos a nivel mundial para conectar toda esta red comercial, para que se conecten todos sus grandes socios comerciales. Entonces, estamos en el despliegue de esta nueva ruta. Siguiente, por favor. Acá les muestro rápidamente esta red que se está construyendo. Chancay, en el puerto del Canal de Panamá, Shanghái, y acá también hay los grandes megapuertos en el sudeste asiático. Me refiero a Singapur, me refiero a la India, África, por supuesto, Europa, el gran puerto de Hamburgo, el gran puerto de Singapur, que es uno de los más modernos del mundo. Es una red internacional. No sé si ustedes saben, pero el poder está en la red. En cualquier producto, en cualquier empresa, la clave está en la red que tú has construido en tu producto, en tu empresa. Por eso es poderoso McDonald's, por eso es poderoso Shell, por eso es poderoso una gran cadena de hoteles, por la red que han logrado construir a lo largo del mundo. Entonces, China ha embarcado en este gran proyecto mundial y está invirtiendo toneladas de dinero en muchos países. En el aeropuerto de Italia, en el aeropuerto de España, sudeste asiático, y acá en Sudamérica, el megapuerto de Shanghái, que acaba de inaugurarse hace apenas unos meses, cuando se inauguró la PEC, ahí precisamente. Entonces, hay que considerar esto, ¿okay? Es un proyecto mundial y el Perú es uno de los lugares claves estratégicos para que China también pueda llevarse a tantos recursos como el litio, por ejemplo, como el cobre, que es tan importante para la industria automotriz. Siguiente, por favor.
Como pueden ver, esta ya nos estamos asentando en Europa, nos estamos asentando en el continente asiático. Como ven, es una red de muchos puntos que conecta a muchos países. Entonces fácilmente pueden trasladar sus mercancías, sus productos. Recordemos que el comercio se beneficia. China es una potencia comercial de primer orden. Es el país que más importa petróleo y más exporta petróleo a nivel internacional. Es la fábrica del mundo. Alemania es otra gran fábrica, por supuesto, pero actualmente China es una gran fábrica que produce de todo. Zapatos, productos de alta valor tecnológico, productos que no son tan altamente procesados. Pero esta es la red que está construyendo China y sigue invirtiendo y sigue desarrollando cada vez más y cada vez más. Siguiente, por favor. Otra imagen de toda esta mega red que es por el continente asiático, por muchos países. Está invirtiendo en países dictatoriales, países democráticos, todo orden está invirtiendo para poder ser más poderoso. Les he dicho que la clave acá es la red comercial. Si no tienes red comercial no te puedes conectar con otro país. Te aíslas y no puedes crecer. Tienes que vender tus productos y servicios. Eso es lo que está construyendo China a lo largo de todo este tiempo y sigue avanzando y sigue construyendo. ¿Viendo, por favor? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora nos vamos a centrar en el megapuerto de China. Es el futuro, se decide hoy. Porque lo que el Perú haga hoy, si los que dirigen ustedes como gobernantes hacen las cosas bien, vamos a poder tener un futuro promisorio. Por eso les digo que el futuro del Perú se va a decidir hoy. En base a lo que harán todos los ministerios, todos los presidentes regionales, los alcaldes, depende de eso. Y se va a decidir si el Perú puede aprovechar esta gran oportunidad o la deja pasar. Siguiente, por favor. Como les he dicho, el tableta que vendré del siglo XXI es una nueva era geoestratégica. El orden mundial se ha terminado, estamos en una era de competencia multipolar, sobre todo entre Estados Unidos y China. Ellos están compitiendo en prácticamente todo, incluso en las Olimpiadas, si ustedes han visto, el primer país que tenía más medallas fue Estados Unidos, pero el segundo fue China, muy cerca. Muy cerca. Entonces, eso nos dice el desarrollo que tienen estos países: desarrollo económico, desarrollo cultural, político, industrial, de todo. Siguiente, por favor. Entonces, las guerras del futuro no se librarán con ejércitos europeos, sino con puertos, rutas comerciales, control de los semiconductores, que son productos de altísimo valor agregado, y el dominio de la inteligencia artificial. Infraestructura es la nueva doctrina militar. Y esto es precisamente lo que están compitiendo estos países. Estados Unidos tiene que invertir en el puerto de Corillo, el megapuerto lo va a administrar 100% China, lo va a poder usar cualquier país, pero sobre todo China va a tener el control. Ahora les voy a mostrar en otro mapa cómo es que desde Manaus, desde Brasil, tienen que dar una vuelta por el canal de Panamá y demorarse 10 días más, puede ser mucho más rápido. Entonces, la nueva doctrina militar es esta: la infraestructura de clase mundial. Entonces, Estados Unidos también quiere invertir en el megapuerto de Corillo, pero todavía se usan pañales, por lo menos en 8 años y pasaría a operar. Pero también China quiere invertir en el megapuerto de Corillo para no quedarse atrás y poder beneficiarse de esa infraestructura. Siguiente, por favor. Acá les doy una ilustración del chip. Esa es la clave en el siglo XXI. ¿Quién tiene chips más avanzados, más tecnológicos? Eso te lleva a la dominancia, al poder. Y para eso se requiere tecnología, innovación, desarrollo, ciencia, matemáticas. La clave, el iChip, Artificial Intelligence Chip. China está muy cerca del dominio de Estados Unidos. Se habla incluso que el mayor número de graduados matemáticos de alto nivel, el mayor número está en China incluso. China ha invertido fuertemente en matemáticas, ingeniería, ciencia e innovación en sus estudiantes. Y ahora está cosechando. Ahí hay alumnos de altísimo nivel para poder desarrollar esto. Pero no solamente es necesario, sino también la red comercial y los megapuertos. La red comercial que va a despegar a lo largo y ancho de la tierra. Teniendo estas tres cuestiones vas a poder avanzar, vas a poder crecer y vas a poder lograr la hegemonía internacional y poner tus condiciones porque tú tienes el poder. Esa es la gran competencia que está haciendo. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos una ubicación privilegiada.
Afortunadamente la tenemos. Y los recursos, el Perú ha dejado de ser un actor secundario y ahora nos hemos convertido en un pivote geoestratégico. Este megapuerto no es solo un proyecto comercial, sino es el movimiento más importante en décadas. Afortunadamente, como ustedes saben, nuestro país tiene esta ubicación y China ha podido invertir. Lo que quiere China es que nos convirtamos en el eje comercial para que toda la gran producción que tiene Brasil pueda salir por el megapuerto y pueda llegar a China. No solamente Brasil, la producción de Argentina, la producción de otros grandes países. Pero Brasil no tiene salida del Pacífico, pero nosotros sí la tenemos. Entonces de acá podemos cruzar y podemos beneficiarnos también de este gran flujo comercial, porque el principal socio de la región no es el Perú, es el Brasil, es el principal socio comercial de China. Entonces, esta es la clave. Nosotros por eso nos hemos convertido en un pivote geoestratégico. Antes simplemente éramos un actor secundario en el comercio internacional, pero ahora, con esta infraestructura de clase mundial, somos un pivote geoestratégico. Y ese megapuerto tiene tecnología de punta. Así que no tenemos que enviarle al puerto de Los Ángeles, al megapuerto de Manzanillo o al megapuerto de Hamburgo, en Países Bajos. Esa es la gran ventaja de ahora. Siguiente, por favor. Como les decía, hay una historia para niños y una historia para adultos. Aquí les estoy tratando de explicar rápidamente la historia para adultos, de lo que realmente está sucediendo a nivel internacional. No es solamente un megapuerto, sino es un tablero de ajedrez para ver quién tiene mayor influencia a nivel mundial. China, con este megapuerto, ya ha aumentado su influencia en todo Sudamérica. Ya la tenía que haber aumentado más todavía. Y eso le preocupa a Washington. Entonces, que quieren invertir en el aeropuerto de Florida. Incluso hay voces que dicen que en el aeropuerto de Shanghái podrían dar información para el ejército chino en el caso de una guerra. En fin, hay muchas teorías. Pero el tiempo dirá qué sucede en el fondo. Siguiente, por favor. Entonces, la ilusión es que solo es una obra de infraestructura. Eso va a crear miles de empleos, está creándose, va a crearse el megapark, esta zona industrial donde incluso van a vivir miles de personas. Se sigue habiendo una inversión millonaria, apenas se invirtió en 1.200 millones, pero falta invertir más de 2.000 millones para seguir creando este ecosistema, porque apenas están haciendo el megapark. Eso nos va a llevar a un futuro brillante si es que el país hace las cosas correctas. Si es que hace las cosas correctas, entonces se va a beneficiar mucho y van a haber miles de empleos. Entonces, esta es una visión simplista que es necesario ver. Es una gran obra de infraestructura. Lo que diferencia un país desarrollado de un país subdesarrollado es la infraestructura de primer nivel. Siguiente, por favor. Entonces, rápidamente acá les digo, acá está el megapuerto de Shanghái, acá está Manaos. Antes tenían que salir, estaban obligados desde Manaos, venirse acá al canal de Panamá. Para cruzar por el canal de Panamá y ir al aeropuerto de Manzanillo, después del aeropuerto de Los Ángeles y ahí recién hasta Shanghái. Son 10 días más haciendo esta ruta. Y además China no tiene el control del comercio. Pero ahora, con este megapuerto, ya no va a ser necesario que pase por el canal de Panamá, sino va a ser directo a Shanghái. Y esos son 10 días menos de trayecto. Y eso es muy importante, porque es muchísimo dinero por día. Pues ganas competitividad, porque puedes tener un producto de menor precio. Entonces, ahora son apenas 23 días, antes tenían 33 días dando toda esta vuelta. Entonces, ahora se han ganado 10 días y la ruta actual apenas toma mucho menos. Entonces, es una ruta muy rápida, muy práctica para poder crecer, para poder avanzar y desarrollarse. Siguiente, por favor. Como les decía, COSCO Shipping Ports, que es esta gran empresa estatal de China, quiere convertir al Perú en un nodo geoestratégico comercial, no solamente para México, sino también para Argentina, para Brasil, para Australia, para Singapur, Filipinas, Hong Kong, Guyana, Yokohama. Esto es lo que realmente busca el propio China. Y esta es la elaboración de Bloomberg, como pueden ver. De acá se va a distribuir para muchos países. Todas las mercancías que son inmensas no van a poder distribuirse para aquí, para toda parte de Sudamérica. Siguiente, por favor. Entonces, los pilares fundamentales al desarrollo de nuestras naciones, este es el primer puerto inteligente de Sudamérica. Los puertos son los pilares fundamentales
para el desarrollo de nuestra nación. Este es el primer puerto inteligente de Sudamérica. Xi Jinping, presidente de China. Eso tenemos que comprender. ¿Ven? Y no lo digo yo, lo dijo el presidente chino cuando vino hace unos meses acá en el país. Siguiente, por favor. Se ahorrará una gran cantidad de presupuesto logístico y se generará ingresos para el Perú. Hoy somos testigos del nacimiento de un nuevo corredor marítimo para la nueva era. Xi Jinping, presidente de China. Y es que todo esto va a beneficiar tanto al Perú como a China. Vamos a poder ganar en competitividad, vamos a tener productos de China a menor precio. Porque China produce alta tecnología, no solamente productos sencillos. Vamos, como dijo, hoy somos testigos del nacimiento de un nuevo corredor marítimo para esta nueva era. Por eso el libro se llama Era Transpacífica, porque hemos empezado una nueva era. Entendamos o no, estamos en una nueva era y tenemos que prepararnos, saber el espíritu de los tiempos para sacar el máximo beneficio. Si no, simplemente no lo puedo aprovechar. Siguiente, por favor. Entonces, la realidad es esta, es la geopolítica. En las noticias normalmente se escribe esto, pero acá en el libro les estoy explicando lo que no se ve. Lo que no se entiende, lo que no hablan en los medios, que está mucho más profundo, por abajo. Y por arriba solamente es lo que podemos escuchar en los noticieros, en los diarios, que es lo que no quieren que el mundo sepa. Siguiente, por favor. Entonces, Chancay no es un proyecto, no es un nodo estratégico como les he dicho. Un nodo estratégico para toda Sudamérica, porque el principal socio comercial de China es Brasil, pero para conectarse con Brasil está Chancay. Entonces, China necesita el gasoil, la carne para alimentar a su ingente población de más de 1.300 millones de habitantes, y Brasil es el que les puede proveer todos esos alimentos. Pero no solamente es eso, sino también el cobre y el litio, que son minerales importantes para, por ejemplo, la industria automotriz, porque China es actualmente ya el líder de la automoción eléctrica a nivel internacional, como por ejemplo la marca BIT. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, el activo real no son las dos, es la data. La información, el petróleo del siglo XXI, que son los datos para poder procesarlos, refinarlos y poder obtener inteligencia. Siguiente, por favor. Entonces, les decía, todo no es un peón, sino es una potencia pivote. Eso es lo que esperamos que nos convirtamos en el futuro, una potencia pivote. Siguiente. Entonces les pregunto, ¿cómo construimos esta resiliencia? ¿Cómo desanclamos nuestras operaciones para estar a la altura del desafío de Shanghai? Esa es la gran pregunta que tienen que hacerse todos, tenemos que hacernos todos, para poder crecer y desarrollarnos. Ahora les dejo esta pregunta para que lo piensen. Le voy a dar la mano, le pase a mi compañero. Juancho, invitad por favor, ven para hacer la presentación. Juan es un gran profesional, le va a aportar mucho de lo que él ha estudiado, aprendido, en toda su formación profesional, que es basta. Bueno, damos la bienvenida al abogado Juan Pascual Chumpitaz Valverde, de la Ilustre Orden del Colegio de Abogados de Lima. Cuenta con 2 maestrías y 2 doctorados por la Universidad de San Marcos y de la Universidad Federico Villarreal. Es egresado del CAE en especialidad de Inteligencia Estratégica y Competitiva, CEO Chumpitaz Asociado, además de contador público colegiado en el Colegio de Contadores Públicos. Con ustedes, por favor. Muchísimas gracias por la presentación. Amigas y amigos, ladies and gentlemen, yo frente a ustedes y previo al agradecimiento de la Municipalidad Distrital de Jesús María, me permito felicitar al ponente principal de esta noche y así también agradecer a Juan Carlos Ticón Sánchez, quien en el desarrollo de su ponencia ha tomado aspectos fundamentales, por cierto, de este libro,
es por supuesto en su tercera versión de Chancay a Shanghái, como bien ha manifestado también en su ponencia, la estrategia para la dominancia del Perú en la nueva era transpacífica. Qué interesante. Creo que partir, o en todo caso, asumir las responsabilidades de nosotros como peruanos, como ciudadanos que estamos en el caminar del día a día, el compromiso que tenemos con lo que aborda el autor y nos invita, por cierto, a asumir nuestra responsabilidad, el liderazgo, el entusiasmo, para poder, por cierto, emprender los aspectos fundamentales que nos invita a contagiarnos para hacer, por supuesto, un país que cambie su estatus actual en el que se encuentra. Vemos que nuestro país ha sido, pues, aplaudido en el ámbito del Concierto de las Naciones con la inauguración de la obra El puerto de Chancay como aeropuerto, del hub logístico. Noticia mundial en el mundo entero, en todos los idiomas, en inglés, español, en chinese, o sea que digamos que el Perú en la ventana del mundo, en la vitrina del mundo, y ya ha pasado por supuesto varios meses de su inauguración de este megapuerto, de este hub logístico, y entonces el autor en esta obra nos invita a reflexionar, pero sobre todo nos dice que tenemos que ya ir a la acción. Ir a la acción es una cosa muy seria, Juan Carlos, como bien lo manifiesta. Ir a la acción significa ya ponernos bien los pantalones, trabajar, ya los individuos, por cierto, quedan atrás, trabajemos todos con esa visión de un Perú, por qué no decirlo, ya en visión de potencia mundial. Por cierto que hay grandes desafíos. Tenemos instituciones muy serias en el Perú, cargadas, por cierto, de lo que significa el profesionalismo, ese cargado de entusiasmo de querer más el amor al Perú, el amor a la patria, y visionarios, por cierto, los sueños de San Martín y Bolívar, seguramente, no solamente el Perú, sino la visión de esa patria grande. Parte de la ponencia del autor precisamente nos lleva a que seamos soñadores y a contagiarnos con esos grandes sueños de grandes hombres, de esas fiestas libertadoras, pero esa libertad. Y nosotros, como hijos de la libertad, tenemos, por cierto, que trabajar duramente. El autor parece decirnos y llevarnos, por cierto, también a reflexionar con grandes personajes que han sido, por cierto, grandes maestros también. Y seguramente cualquiera de ustedes en este auditorio podría también coger a uno de esos personajes. Yo en este caso me imagino, por ejemplo, al gran maestro Jorge Basadre, al gran Carlino, cuando decía, no se necesita, o en todo caso, un país no es grande por sus hijos. Mejor dicho, un país es grande no solo por todo lo que tiene, las riquezas que tiene, sino más bien que necesita de grandes hijos para engrandecerla. Ese entusiasmo seguramente de Basadre y ese sueño, hoy día seguramente tiene siendo postergada, porque precisamente el autor nos habla acá de cuántas bellezas que ustedes adquieran en esta obra. Ahí van a encontrar lo que seguramente es consabido por la academia, lo que es consabido por quienes nos preocupamos por todo este gran problema de la falta de infraestructura. Nos decimos, oye, mira, tenemos un puerto, ya en avanzada fueron 1.500 millones de dólares en la primera etapa en su ejecución de este proyecto, está trabajándose esta obra, ya viene barcos, etcétera, todo lo que nos imaginemos, pero por supuesto sigue en ejecución, se sigue trabajando con esmero, pero previamente a ello, cuando se dio la inauguración, ya sabíamos que estábamos en una situación de deficiencia, si cabe el término. El sentido de la deficiencia significa que es en el Perú
no hay los técnicos con el adiestramiento que el imperio chino, este avasallante económico mundial, necesita. Entonces el autor en la obra nos dice: tenemos que ya inmediatamente pisar fuerte el acelerador para ser competitivos. Nos manifestaba también el autor que efectivamente en la obra, sobre todo porque entiendo que luego vas a ampliar algunos aspectos fundamentales, Juan Carlos, este aspecto de la transferencia tecnológica, amigos y amigos. ¿Estamos preparados para ello? Seguramente el entusiasmo nos va a decir, por supuesto que sí. Entonces, invitamos nosotros a las instituciones académicas, a las universidades, para que también hagan el aporte correspondiente. Sí sabemos, hay grandes proyectos, y hay proyectos en ejecución, hay proyectos que ya están en avanzada, para preparar a los grandes técnicos competitivos, y el autor, ahí también en la obra, que lo he leído todo, por cierto, se preocupa por el idioma, un aspecto fundamental, Juan Carlos. Cuando Juan Carlos nos habla en su obra que esta ola mundial de lo que significa ser competitivo, significa pues también que estas generaciones ya cercanas a nosotros, o sea, las siguientes generaciones, sí o sí tienen que dominar sobre el inglés, si no el chinese, el chino, este idioma gigante también. Un idioma poderosísimo, y por cierto, también sabemos que ya se viene trabajando de las universidades, de las instituciones, pero es insuficiente aún. Entonces, nos invita a que nos preparemos, nos invita a que sigamos trabajando arduamente en ello, porque precisamente él nos habla también de ciertas preocupaciones que el mundo entero, al avisorar a un poderoso imperio como China, dice estratégicamente qué es lo que pretenden para América Latina, qué es lo que pretenden estos aspectos de los TLC con muchos países, o por ejemplo el aspecto estratégico de nuestro mar de Grau, un aspecto que también lo aborda en la obra, porque en la obra anterior, en el volumen 1 y 2, también consideraba que como ciudadanos peruanos que nos preocupamos y sobre todo esa visión estratégica de nuestra patria, tenemos que considerar lo que ya han manifestado algunos críticos, no seguramente aquellos críticos que critican sin base, sino de alguna manera se han fundamentado en decir hay un nivel de amenaza para nuestro mar peruano. Claro, a veces se respaldan con ciertos datos, sabemos que todos tenemos que dar con datos. El autor se ha preocupado muchísimo, cuando ustedes llegan a obra, de encontrar datos recientes, sobre todo datos cuya fuente no se trata de una investigación de sino de instituciones serias del Estado peruano. Y por cierto, de instituciones internacionales. De tal manera que eso le da un aspecto de mucha cientificidad también, porque en el otro extremo, amigas y amigos, el autor en avanzada nos dice: vamos a ver cómo estamos nosotros o cómo nos estamos preparando para todo el aspecto de lo que significa las energías verdes o los green investment. Esto es preocupante, sí, por cierto. Nosotros como país que estamos en la vitrina del mundo, tenemos bastante trajinar académico con instituciones que vienen del extranjero y nos invitan pues a que seamos más competitivos en todo lo que las energías verdes. Menos contaminación, más sostenibilidad y más sostenibilidad en todas las actividades que tengamos que desarrollar. Ya el aspecto de la infraestructura, la falta o la carencia de los trenes,
la primera autoridad del Perú, en este caso la capital de la República, está muy encrucijada porque ya hay unos trenes, pero no hay infraestructura. Entonces estamos en un debate, en una discusión bizantina entre privados, públicos y opinólogos, y el Perú no despega respecto de la falta de infraestructura. El autor se preocupa por ello, por cierto, también. Entonces el autor también aborda la visión 2030 y la visión 2050 de duda cabe. En ese aspecto, para dar, digamos, una pincelada y pasar el micrófono al autor, él nos habla de la infraestructura en la implementación de trenes, carreteras, él nos habla del talento humano global, también nos habla de la sostenibilidad ambiental y, por supuesto, la diplomacia económica, que debe ser robustecida con una visión soberana de los estados. La gobernanza estatal, la gobernabilidad y la estabilidad política que tanto nos falta en nuestra frágil democracia aún. Por supuesto que el autor también no se descuida y manifiesta que para la visión 2050 se debe tomar muy en cuenta el aspecto de la exportación a los integradores globales, ese salto importante que se debe tener como visión, y de los puertos competitivos a ecosistemas logísticos globales. Y también nos habla de esas visiones parciales a las visiones civilizatorias. De tal manera que yo invito a adquirir esta obra para su discusión correspondiente y también, por qué no, conversar con el autor, quien nos anime y nos contagie el entusiasmo para hacer una patria grande, como soñaron los grandes visionarios que nos también marca la historia. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Juancho Urtubey por su brillante ponencia, que ha sido muy ilustrativa. Por favor, las diapositivas. Agradecemos aquí al doctor Juancho Urtubey por su brillante ponencia. Le agradecemos también por sus palabras, por este enriquecimiento que ha hecho también para enriquecernos con la obra. Entonces, como les decía, el objetivo es construir la infraestructura de resiliencia operativa para el Perú. Esa es la clave que tenemos que apuntar los que queremos apoyar a construir el futuro. Construir la infraestructura de resiliencia operativa para el Perú. Siguiente, por favor. Como pueden ver, la influencia china está en las empresas, en los puertos, en la electricidad, en varias partes de nuestro subcontinente, en Sudamérica. Una gran compañía china también controla la red eléctrica, así que el gigante asiático también tiene influencia aquí. Muchos de los productos que consumimos son hechos en China, así que una red comercial por todo el continente se ha desplegado. En el año 2000, el principal socio comercial del Perú, ¿qué país era? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Y actualmente, ¿cuál es nuestro principal socio comercial? China y bueno, Estados Unidos en este ejemplo, ¿no? Exactamente. Ahora el principal socio comercial es China, ya no es Estados Unidos. La influencia estadounidense ha ido cayendo, y ha aumentado la influencia china. Esa es la realidad, por eso es en el libro les hablo que el principal país con el que el Perú tiene que tener relación comercial y en todos los ámbitos es China, no Estados Unidos. Por eso es que el país tenemos que comprenderlo, mejor entenderlo. Y de ahí ya vienen Estados Unidos, la Unión Europea, los países de la Comunidad Andina de Naciones, y etcétera, Venezuela, etcétera, Sudáfrica. China es la clave de todo. Siguiente, por favor. Entonces, el megapuerto no es una obra, sino que es una ventana abierta al nuevo centro de gravedad del mundo. Hemos sido conectados a la economía del siglo XXI, porque antes no podíamos llegar directamente al sudeste asiático. Ahora con Shanghái podemos llegar al sudeste asiático y esa es la tierra prometida. El sudeste asiático, porque es una grandes economías del mundo, está Japón, está Corea del Sur, la estrella industrial del mundo. Siguiente, por favor. Entonces, nuestra oportunidad es histórica, pero también es nuestra ancla. Tenemos el potencial geográfico, tenemos la fortaleza interna. Siguiente.
La realidad es que tenemos una debilidad institucional. Esa es la realidad que tenemos. Debilidad institucional. ¿Sienten? Además, brechas sociales. A lo largo del país podemos ver las enormes brechas sociales que tenemos. La inestabilidad política que todavía tenemos. Cada cierto tiempo hay una gran protesta. Eso hace daño al país. Entonces tenemos que hacer algo para vencer la brecha, la inestabilidad. Esa es la labor que tenemos que realizar. ¿Sienten? Entonces acá les muestro una figura hermosa, artística, para que se inspire. El Perú está dibujado abajo y un hombre arriba, sobre el mapa del Perú, y arriba como una brújula para dirigir. Les dejo para que cada uno de ustedes se inspire, la historia los inspire y la estrategia los dirija, los guíe. Así tienen que verse. ¿Dónde van a llevar al país de acá 5 años o 10 años? ¿O simplemente se van a dejar llevar? Bueno, yo les animo a que no se dejen llevar como hoja por el viento, sino que sean los líderes que el Perú merece, para su felicidad y para su familia, porque así van a ser más felices, no simplemente dejándose llevar. Siguiente, por favor. Entonces, el desafío no es construir más puertos, sino es construir un nuevo país, un nuevo Perú. La pregunta que Guillermo intenta responder es: ¿cómo nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio futuro? En lugar de ser un simple recurso en el mapa de Estados Unidos y de la República Popular China. Eso es lo que intento responder. ¿Qué hay que hacer? Y accionar y vernos de acá al 2050 como unos ganadores, unos triunfadores de clase mundial. Aquí. Siguiente, por favor. Entonces, esa es la realidad. El Perú está anclado en qué? Es reactivo, es burocrático, es fragmentado. Reactivo, burocrático, es un país anclado. Pero el país que yo he visionado es un país desanclado, un país proactivo, inteligente, resiliente. Proactivo, inteligente y resiliente. Esta es la transformación de reactivo a proactivo, de burocrático a inteligente, de fragmentado a resiliente. ¿Sienten? Entonces, la respuesta es pasar de ser una nación anclada a una nación con un sistema nervioso, una nación donde las organizaciones públicas y privadas puedan sentir, pensar y actuar con la velocidad que esta nueva era exige. Esa es la clave que tenemos que accionar. Una nación con un sistema nervioso. Siguiente, por favor. Entonces, acá les estoy mostrando una ilustración para que comprendan. The Anatomy of the Operating Nervous System. Spinal Column, Operations, Sales and Marketing. Baja, por favor, un poquito más abajo. Esa es la infraestructura, el sistema nervioso operativo que se puede implementar en empresas y a nivel país incluso. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se ve una organización desanclada? Sobre una infraestructura de resiliencia, una fuente de verdad única y un sistema que conecta todas sus partes. Esa es una organización, un país, una empresa desanclada. Esa es la clave de todo. Siguiente, por favor. Entonces, me dicen, es una gran visión, doctor, pero ¿cómo lo hacemos? Esta fue la pregunta que me han hecho en varias reuniones, en foros, en conversaciones. ¿Cómo hacemos eso? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Es la anatomy or operational renaissance. Es el proceso que debemos seguir: refinar, refine, think and act. Data intake and serenity, agents predicting y autonomous execution. Refinar, pensar y accionar. Este es el proceso que debemos seguir para tener una operación resiliente y no anclada en el pasado, con burocracias, estabilidad, que no se avance ni para adelante ni para atrás. Siguiente, por favor. Entonces, esta metodología es la doctrina de la soberanía digital, de refinar, pensar y actuar. Ayudamos a las organizaciones de los países a refinar sus datos, pensar con agentes de IA y actuar de forma autónoma. Es lo que queremos avanzar, es donde podemos llegar a esos niveles tan altos. Siguiente, por favor. Entonces, esa es la clave: un sistema nervioso instalado. Siguiente.
Entonces, el mapa y la brújula. El libro es el mapa de ingenieros. Ya su Nexus, la empresa, es el cuerpo de ingenieros. Acá este libro es el mapa y la brújula es la empresa. Es el cuerpo de ingenieros que hace realidad la visión de poder tener un país, una empresa desanclada. Aso Nexus y el libro. Siguiente, por favor. Entonces, yo los invito a que escaneen con la trilogía de Shanghai a Shanghai. Ya tienen una sesión estratégica gratuita para poder desanclar su empresa, su organización, su negocio, para poder llevarlos al siguiente nivel. Es absolutamente gratis, no tienen que pagar ni un sol y vamos a poder hacer un diagnóstico gratuito de dónde están ahora, cuáles son sus deficiencias y cómo podemos mejorar, cómo podemos tener una empresa desanclada, una empresa estratégica de acá para el siglo, para este siglo. Porque no sé si ustedes como saben, pero y muy pronto vamos a llegar a la General Artificial Intelligence. ¿Qué es eso? Pues para decirlo de forma más clara, es una inteligencia muy genial que va a poder hacer cualquier actividad que hace el ser humano. Y las compañías que no estén desancladas, sencillamente no van a poder aprovechar este nivel de tecnología tan maravilloso. Pero las empresas que se preparen con a su Nexus y puedan desarrollar, puedan adquirir datos, puedan tener estas redes de ejecución y puedan tener la confianza y además puedan tener el flujo de dinero, van a poder conectarse a la Artificial General Intelligence y van a poder pasar a otro nivel, a otra dimensión muy superior a la que están ahora. Así que yo los invito a que gratuitamente puedan reservar una sesión estratégica para poder ver en su organización, en su empresa, qué se puede mejorar, qué se puede desarrollar, cuáles son las anclas que tienen para poder avanzar y para poder desarrollarse. Ahora les estoy dejando una tarjeta, ahí está mi número, con mucho gusto me escríbanme para poder realizar un diagnóstico gratuito en su organización, en su empresa, y desanclar y que se convierta en una empresa del siglo XXI inteligente, proactiva, innovadora y que se preparen para la General Artificial Intelligence, que aproximadamente va a llegar en 3 años. Algunos científicos dicen que en 5 años. Pero si ustedes se preparan, van a poder llevar a otra dimensión, su productividad va a crecer, no se imaginan cuándo. Pero prepárense y agendan una sesión estratégica, confíenme con toda confianza, aquí en mi tarjeta, y para poder agendar una sesión gratuita y para poder avanzar y para poder celebrar. Siguiente, por favor. Entonces, el futuro del Perú se decide hoy. Lo que hagamos, si ustedes quieren ser líder gubernamental, si quieren ser líder académico, si quieren ser un líder empresarial, lo que tú hagas va a influir en tu familia, en tu barrio, en tu sociedad. Los invito a que piensen en forma proactiva como líderes y transformen a su familia, a ustedes mismos, al país del nivel del mundo entero. Por eso les digo, el futuro del Perú se decide hoy, de acuerdo a lo que hagan. De acuerdo a lo que se transformen, van a poder crecer. Yo estoy para apoyarlos, escríbanme y les voy a poder ayudar de forma gratuita para que a través de mi empresa puedan prepararse para el futuro y puedan crecer a nivel personal y a nivel país. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está mi correo electrónico. Cualquier comentario, cualquier consulta, por favor, escríbeme con toda confianza. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.